Muchas gracias a todos, buenas tardes por venir aquí a vuestra hermandad. Señalar que es un honor para esta hermandad de defensores y si me permitís, especialmente para mí, recibir hoy a Carlos Caballero. Carlos Caballero Jurado nació en Ciudad Real hace unos años, pero bueno, lleva residiendo en Alicante pues prácticamente toda la vida. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante y ha sido profesor hasta hace muy poco y actualmente está, supongo, felizmente retirado. Sin ninguna duda, Carlos Caballero es el mayor experto español en Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, en lo que es la División Azul, que es el tema que hoy vamos a tratar aquí. Su labor divulgativa resulta realmente inabarcable. Iba a haber comentado algunos de los libros, pero como estaríamos aquí una hora, simplemente señalar que ha escrito artículos en diversos medios y revistas especializadas en historia militar, ponencias en congresos, una producción bibliográfica que solo en División Azul abarca más de 20 libros, además de que también tiene un buen montón de libros sobre distintas unidades de la Wehrmacht o sobre unidades extranjeras en el ejército alemán, de la que también es un gran experto. Como comentaba, ya retirado como profesor, se ha convertido poco a poco en una figura habitual en los medios online, en los podcasts de historia militar, en los que toca infinidad de temas, no solo División Azul o Segunda Guerra Mundial, también podéis encontrar temas de las guerras coloniales, de la Revolución Rusa y, en fin, muchos otros. Simplemente os recomiendo poner Carlos Caballero en el buscador de YouTube y os garantizo que tenéis horas y horas de conferencias para aburrir. También destacar una labor muy importante de las que realiza Carlos, que es no solo con los libros que él escribe, sino que yo creo que prácticamente en la inmensa totalidad de lo que se publica sobre División Azul, o bien los ha anotado, o prorrogado, o corregido, con lo cual siempre está al pie del cañón en estos temas. En fin, Carlos, al fin y al cabo, es uno de los grandes culpables de los que estamos apasionados por estos temas. Nuestra economía esté cada vez peor porque no damos abasto para comprar tanto libro como publicáis. Señalar también, por último ya, que desde hace un montón de años Carlos dirige el prestigioso boletín Blau Division de la Hermandad de la División Azul de Alicante, que es un referente en el ámbito divisionario y que actualmente, por desgracia, es el último boletín de esta temática de la División Azul que existe en España. Antes los había en varias provincias, pero actualmente ya solo queda el de Alicante. Y por nada, en fin, que aunque el gran Stanley G. Payne calificó el libro de Carlos La División Azul de 1941 a la actualidad como la obra definitiva sobre la División Azul, el propio Carlos no se cansa de decirnos que ni mucho menos, que aún nos quedan muchas cosas por investigar y por descubrir. Así que sin más, te doy la palabra, Carlos, y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿verdad? No vamos a perder más tiempo con estos. Muchísimas gracias porque veo la sala llena y además veo amigos que hacía 10 años que no los veía, o más incluso, y muy emocionante, ¿de acuerdo? Mirad, cuando me invitan a hablar de División Azul, hombre, vamos a ser serios. A mí lo que me apetece es hablar de gestas, de epopeyas, la cosa épica, ¿no? Pero sería un poco una estafa, porque eso más, lo que iba a decir lo tengo escrito ya en libros, ¿no? Si os invita a que vengáis aquí hoy es a escuchar algo que no he escrito en ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, no me gusta estafar a la gente repitiendo una conferencia tras otra, ¿no? Bueno, el caso es que este año ya llevo 3 de este tipo. He dado una conferencia en Pamplona sobre vascos y navarros en la División Azul y otra en Barcelona sobre catalanes en la División Azul. Y dirás, coño, ¿sabes de todo? No, no sé nada. Me explico, lo que sé, lo que tengo es acceso a un documento que me permite hacer estudios comparativos, ¿de acuerdo? Así que mi primer agradecimiento es para la persona
que sacó ese documento de los archivos. Estoy refiriéndome a lo que se llama la revista de comisario, la primera revista de comisario que se pasó a la División Azul estando en Grafenberg. Era un mamotreto que había estado durante años, un montón de libros, guardado en un armario, muy deteriorado, un montón de libros, ¿eh? Y lo llevaron al Archivo General Militar de Ávila. Pero claro, es tan grande y tan deteriorado que no se atrevían a digitalizarlo. Entonces, una persona, Juan Negreira, foto de todas las páginas. Es un material precioso. Es una foto fija con 18.000 hombres. Es acojonante, ¿no? Y después tengo otro buen amigo, que este es un genio de las matemáticas, es profesor de economía. ¿Y qué ha hecho? Pues ha tabulado todos los datos que vienen ahí. Entonces, si yo puedo ponerme a hablar hoy de aquí, de los asturianos, o el otro día de los vascos, o el otro día de los catalanes, es gracias a estos dos hombres, a Juan Negreira y a Carlos Ayer. Así que lo primero que aquí yo quiero es reconocerlo, porque si puedo hoy pegarme aquí un pegote, es gracias al trabajo de estos dos grandes amigos, ¿de acuerdo? Bueno, no soy una persona especialista en Asturias, ni mucho menos. Es posible que en esta conferencia meta la pata de una manera llamativa, porque mi conocimiento de Asturias se debe a que yo he veraneado durante muchos años en Bavia, y un día iba a Somiedo y otro día iba a Teberga, no mucho más. Entonces, puedo estar diciendo una tontería y dice, pero este tío no sabe esto de Asturias. No, es que no soy ningún especialista en Asturias, sino que, repito, tengo acceso a una documentación que me permite comparar el caso de Asturias con otros casos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quería exponeros hoy aquí. ¿De acuerdo? Esta revista de comisario, uno aquí habrá que por su profesión las conozca, es un documento administrativo a efectos de las pagas. Entonces, registra, aparte del nombre de la persona, claro, su estado civil, soltero o casado, cobras distintos según el caso, si tienes hijos, ¿de acuerdo? Y en el caso de la División Azul, por sus características, especificaba dónde se le había listado. Dato muy importante, porque en muchos casos pone Jefatura de Milicias de Asturias, ¿de acuerdo? Pero también especificaba, creo que esto ya está aquí. Bueno, perdón, pero me he saltado esto. Mi objetivo, yo me dedico básicamente a pegarle patadas en la espinilla a la gente, a incentivarlos a que hagan trabajos, ¿de acuerdo? Hay muy buenos trabajos de estudios provinciales sobre la División Azul. El de Murcia, el de Baleares, el de Ciudad Real, son obras clásicas, estupendas, soberbias. Este, que es sobre vuestros paisanos vecinos de Cantabria, es también un libro muy, muy, muy notable. Os lo recomiendo vivamente. Hace años intenté embaucar a alguien, y no mira a nadie, para que hiciera el de Asturias. Y se tiró un poco a la piscina y después se retrayó. Me va a pegar una hostia cuando terminemos la conferencia. Pero en fin, yo vengo aquí a pegarle espinillas a la gente porque este trabajo hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Esta es la revista de comisario de la que os hablaba, ¿verdad? Son estos tochos, y fijaros esto, mogollón, ¿verdad? Aquí hay dos columnas que nos interesan, que son dónde se le alista y, atentos, dónde se va a pagar los saberes que tiene derecho en España. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Fijaros. Todos estos están listados, por ejemplo, en Milicias de Oviedo. ¿De acuerdo? Y toda esta gente, veis que da una dirección en Asturias, en Oviedo, casi todos ellos, ¿verdad? Esta es de una compañía, esta es de la revista de comisario de una compañía, la octava del 262, que veréis que es una compañía terriblemente asturiana. Esto aquí hablaban bable todos sin excepción. ¿De acuerdo? Problema con estas fuentes. Bueno, pues que aquí siempre tengo que decir lo que decían los antiguos informes de la Guardia Civil, no sé si alguna vez lo habéis leído, que ponía SEUO, salvo error u omisión. Claro,
el documento no se ha conservado íntegro. Hay gente que, por ejemplo, el que está escribiendo esto, no apunta a la dirección, o no apunta donde se ha listado, o hay páginas en las que esta parte, por ejemplo, se ha roto y no tenemos datos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los datos numéricos que os voy a dar, que os voy a dar una ensalada de ellos, son correctos, pero no excluyo que si dentro de 10 años doy la mía conferencia, si dijiste que eran 500, yo digo, no, son 700. Porque podemos haber encontrado más documentación que en total de los 18.000 hombres que se revistaron en agosto del 41, hay datos incompletos o incorrectos o tachados o que no podemos leer de 500. Entonces, repito, siempre hay un margen de error en la información que la que os voy a dar es correcta, pero puede que sea incompleta. ¿De acuerdo? Bueno, una vez se le pasa la revista de comisario al contingente inicial, ya las revistas de comisario que se pasan los meses siguientes no son esa maravilla de fuentes de datos, sino que se van haciendo constar solo los que se dan de baja y los que se dan de alta. ¿De acuerdo? Y es en base a esto que el comisario de guerra informa a quién cuántas pagas hay que mandar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es más complicado de seguir. ¿De acuerdo? No todas las revistas de comisario mensuales las tenemos, hay muchas que no están, y son mucho más complicadas de seguir. Por eso, si os fijáis, el título de la conferencia es Asturianos en el contingente inicial. ¿De acuerdo? No tenemos a día de hoy tanta documentación como decir, mira, son todos estos. No. Este es un trabajo que se está construyendo. Lo estamos construyendo poco a poco. Hay provincias que están más adelantadas y provincias que se está empezando. Incluso en las provincias que se está más adelantada, te puedes morir de risa. Mira, habéis visto el libro de Juan Negreira, ¿no? Juan Negreira publicó su primer libro sobre los voluntarios baleares en la edición azul el año 91. Su última versión es de este año 2024. Bueno, pues a la semana siguiente de salir publicado el libro, encontró otro que no aparecía en su libro. ¿De acuerdo? Y este señor, José Manuel Puente, el del libro de Asturias, de Santander, me contaba una anécdota muy curiosa. Cuando salió el libro, pues le dio la ilusión de ir a verlo a la imprenta, lógicamente. Y va a la imprenta, le da un ejemplar, y el impresor va y le dice, pero estoy muy enfadado con usted. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque mi padre estuvo en la edición azul y no aparece en el libro. O sea, fíjate, el primero que lo lee y ya te saca pegas. ¿Por qué cuento estas anécdotas? Porque hay que tener un baño de humildad. Es decir, voy a hacer esto sobre los asturianos. ¿Va a ser perfecto al 100%? No. Tranquilo. Aunque estés 30 años, el día que publiques el libro, te aparece uno. Te aparece un paisano más. Dices, no me jodas. Sí, te aparece. Lo que no puedes hacer es, en base a ese deseo del perfeccionismo al 100%, olvidarte a todos los que sí puedes documentar. ¿De acuerdo? Por eso yo os decía que yo básicamente aquí vengo a pegar patadas en las espinillas para que os deis cuenta de la importancia de hacer este estudio sobre vuestros paisanos. Mirad, las tabulaciones que ha hecho mi buen amigo Carlos de los divisionarios de la revista del contingente inicial me permiten acceder a bases, datos muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, voy preguntando, los filtros lo hago por provincias. Gente que declara una dirección en una provincia y está en el contingente inicial, ¿de acuerdo? Y te encuentras con que de Barcelona, la provincia con más habitantes, hay 750 en el contingente inicial que dan una dirección en Barcelona. De Madrid, la segunda provincia por habitantes, hay 2.778. Pero atentos, al dato que aquí nos interesa. Asturias, por número de habitantes en el censo, es la sexta. Pero por dirección que dan para el cobro de los saberes, es la segunda provincia. A mí me dejó muy flasheado, por eso digo que a mí las tablas estas me permiten comparar. Digo, la primera cosa que se me ocurre,
porque funciona muy bien como hipótesis explicativa, es que las víctimas que ha habido en cada provincia del terror rojo, ni más ni menos. Porque hay mucha gente que va a Rusia, ni más ni menos que porque han matado a su padre, a su tío, a su hermana, etcétera, etcétera. Para muchos casos te lo explica perfectamente. Datos de víctimas del terror rojo, pues hay distintas fuentes. Está la causa general, ¿verdad? Yo me fío mucho de los datos de Ángel David Martín Rubio, no sé si lo conocéis, un sacerdote de Cáceres que tiene unos estudios fantásticos, así que yo siempre utilizo sus datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, la diferencia entre Barcelona y Madrid te la puede explicar el hecho de que en Barcelona hay mucho separatista, pero también, fijaros, la diferencia en Madrid, las víctimas del terror rojo es una cifra impresionante, son 10,7 por 1000 habitantes. Es tremendo. En Barcelona es mucho más modesto. Los datos que da Ángel David para Asturias, él habla de 1500, redondeando. Está por debajo de las cifras de la causa general, que hablan de 1900, 2000. Pero ahí ves que esta hipótesis, que en algunos casos funciona, no siempre funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Coruña, evidentemente, no hubo víctimas del terror rojo. O en Sevilla hubo comparativamente pocas. Y sin embargo, los contingentes son significativos. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos quedamos con este dato. Hay que hacer el estudio de Asturias, cojones, por la cifra esta que hay aquí. Es que esto... ay, me he pasado. Me he pasado a ver. Esta cifra, grabárosla y que os pese en la conciencia de que no podéis dejar de estudiar a los paisanos. Porque el contingente que dan es tremendo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya nos centramos en la cifra, los 800 y pico, ¿de acuerdo? Tenemos que 504 se han alistado a través de las jefaturas de milicias y 389 en unidades del ejército, ¿de acuerdo? Los alistados en milicias son prácticamente todos clase de tropa, evidentemente. Todos conocéis la historia de la Legión Azul lo suficiente como para saber que se le dijo al ejército que aportara los mandos y a Falange que aportara la tropa. Hay oficiales que se alistan en milicias porque estaban destinados en milicias, pero básicamente son oficiales y suboficiales y hasta cabos del ejército y tropa alistada fundamentalmente en milicias, ¿de acuerdo? Entonces, estos cifras son 504 y 389 por su origen, donde se alistan, ¿de acuerdo? La cifra de milicias, tengo que precisarlo, nos puede marear, porque no todos los que se alistan por milicias se alistan en milicias de Asturias, ¿de acuerdo? Hay gente que se anuncia en milicias de Asturias, sí, pero también en Valladolid, en León, hasta hay un caso de tío que se alista, un asturiano, que se alista en jefatura de milicias de Ceuta. ¿De acuerdo? Evidentemente las más cercanas son las de estas, ¿vale? Y también hay el caso de gente que se alista aquí en la jefatura de milicias de Asturias, pero después deja para la paga un pueblo de Palencia, un pueblo de Valladolid, un pueblo de León, un pueblo de Orense, ¿de acuerdo? Pues decir, Carlos, cada vez que haces la jefatura de milicias me pones una cifra distinta. Es que estamos hablando de variables distintas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de la región militar, la sexta región militar, que es la que en este momento pertenece a Asturias. Durante la guerra sabéis que ha estado en la región militar con Galicia y con León, pero ahora ya está en esta sexta región militar. Volvemos a lo de antes, primero lo ordeno por número de habitantes, que Asturias aquí sea la que más efectivos aporta, pues es lógico, porque es la que tiene más habitantes. De hecho, fijaros, había asignados a las cajas de reclutas unas cuotas anuales de reclutamiento, ¿de acuerdo? Todas las provincias tienen una única caja de reclutas, menos Asturias, que tiene 2 cajas de reclutas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, pues hay una coherencia, pero aquí nos podemos entrever otro factor.
veréis que el dato de Valladolid no responde a esa lógica del número de habitantes. ¿Qué pasa en Valladolid? Aquí el factor terror rojo tampoco funciona. ¿Qué pasa en Valladolid? Pues que es Valladolid. Ya está. Valladolid es un peso pesado en la historia de Falange. Es donde se crean las juntas castellanas de Acción Hispánica, el primer grupo, donde cuando se va a fusionar Falange con las JON se hace en Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el jefe provincial de milicias, perdón, de Falange en Valladolid, tiene mucho peso específico. Dice, a lo de Valladolid me lo metéis, porque esto es la cuna de todo. ¿De acuerdo? Este es otro factor que también tenemos detectado. Hay casos en los cuales se detecta claramente la influencia del jefe provincial, el peso que tiene en ese momento. Os recuerdo, porque yo a veces hablo como si todo el mundo estuviera totalmente al cabo de la calle, os recuerdo que este proceso de alistamiento fue rapidísimo. El alistamiento empezó el día 26 y el 3 de julio había terminado. Y habían reclutado a 18.000 personas, bueno, no, muchos más. Después se les reclutaron a 18.000 personas. Fue muy rápido. No lo conocemos con detalle. Sabemos, por ejemplo, que se publicó la convocatoria para el alistamiento en el boletín oficial del movimiento. Pero cuando llegó a las jefaturas provinciales, el proceso ya había terminado. O sea que es... Entonces, hubo ahí unos días en los cuales no tenemos registros de qué estaba pasando. Sí que encontramos un documento muy curioso en Ávila, en el archivo de Ávila, donde informa en un día determinado que no sabemos que él, es una nota que alguien tomó, de por dónde iba la mano en el alistamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es este documento. Como no tiene fecha, no sabemos qué día es. Yo deduzco que es hacia la mitad del proceso de alistamiento por una razón. Para Alicante da una cifra de 700 voluntarios que se han presentado. Y nosotros en Alicante tenemos el listado completo de los que se presentaron, de los que se apuntaron en el mes de junio-julio, y son 1.400. Entonces yo, a lo tonto y a lo loco, digo, pues por la mitad del proceso, ya está. Entonces, es una especulación, pero yo calculo que es hacia la mitad del proceso. Pero vuelvo a deciros, fijaos, por ejemplo, para Asturias, en ese momento, ya había listados más gente de la que fue. ¿De acuerdo? Y posiblemente, cuando terminara el alistamiento, si yo aplico por analogía a lo que ocurrió en Alicante, posiblemente la cifra fuera 1.200. No me extrañaría. No lo puedo asegurar. Son hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis, entonces, los que se alistan y dejan una dirección en la provincia y los que, el total de los que se alistan en esa provincia, aunque después dejen una dirección de Palencia, de Zamora o de donde sea. Asturias, evidentemente, manda, porque es la que tiene más peso demográfico. Pero en el factor de decisiones políticas, ahí vemos alguna interferencia. Se ve claramente en el caso de Valladolid, pero también, curiosamente, se ve en el caso de León. León debería de haber tenido una cuota más significativa. Y es curioso porque sabemos que el jefe provincial de León se alista y va a Rusia. Dice, joder, pues este tío debió tener peso político. No, cuando se va a Rusia, lo descabalgan de la jefatura provincial. O sea que en ese momento las mejores relaciones con la jefatura del movimiento no las tenía. Que él lo pone en su diario y dice, joder, han prometido reservarle el puesto de trabajo a todo el mundo y a mí, que soy jefe provincial, me destituyen. O sea, no sé en este momento, pues decía que yo vengo aquí a aprender, no sé en este momento quién estaba jefe provincial aquí en Asturias. ¿Era Meneses ¿Quién estaba jefe provincial aquí en Asturias el año 41? ¿Ves cómo hay muchas cosas que tenemos que estudiar? Bueno. Pero, digo, ahora voy a realizar el rizo. Y eso de estar jubilado, oye, una ventaja. Te puedes entretener un montón. Me pongo ahí a las tablas estas Excel y me saco los alistamientos por concejos.
Y me voy a la internet y localizo la población, el número de habitantes de esos concejos al año 40. Y me pongo aquí a comparar. Y veo cosas curiosísimas. Aquí hay una cosa que eso también lo tenemos ya seguro. Le llamo el efecto capitalino. Y es que la división azul fue una división de enchufados. O sea, la gente se pegaba de hostias por ir. Y los más enchufados se colocaron antes. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos de Madrid? Porque en Madrid lo tienen más fácil para enchufarse. Pero es que después ves que, por ejemplo, las capitales regionales se enchufan también. Sevilla tiene un montón de gente, Valladolid tiene un montón de gente. Lo divertido es cuando ves las provincias. En Alicante, por ejemplo, que finalmente solamente salen, de los 1.400 salen 95. Vale, de los 95, 80 son de Alicante capital. Y el resto se reparte en un montón de poblaciones, algunas de las cuales tienen más peso demográfico y más peso económico que la capital. Por ejemplo, de Elche hay muy poca gente, de Alcoy, que era, y con mucho la capital económica de la provincia, donde se había apuntado hasta el alcalde, no sale ni uno. Tienen que esperar a los batallones en marcha. ¿Por qué lo digo esto? Porque, hombre, los que somos de fuera siempre pensamos que las capitales son las poblaciones más... Pero no. Gijón tiene bastante más que Oviedo. Y Oviedo da mucho a más gente. Muchos más, atentos que esto es llamativo, alistados en milicias, pero también mucha gente más alistada en el ejército. ¿Cuál es la explicación de ese hecho? Pues no sé, se me ocurrió buscar, tenía un libro por ahí, Fascismo en Asturias, un libro muy malo, que vinieron los resultados de los procesos electorales. Dije, a ver si hay una correlación entre, digamos, el voto. Además, cogí el porcentaje no sobre el número de votantes, porque siempre hay un factor de distorsión, sino sobre el porcentaje sobre electores. ¿De acuerdo? Y la verdad es que no he sabido encontrar una pauta. Me quedé con todos los datos, digo, pero no consigo descifrar una pauta. Entonces, aquí es donde posiblemente vosotros estéis diciendo, es que este tío es tonto. Porque cualquiera de nosotros sabe que esta población es muy roja. Y esta población es muy facha. Yo no lo sé. He viajado, aparte de que es veraneo por ahí por Bavia, pues hombre, siempre hay una discusión por aquí. Pero no como para decir, conozco las características de cada uno de los concejos. ¿De acuerdo? Estos son los concejos que más gente aportan. ¿De acuerdo? Me llamó muchísimo la atención que no estuviera Avilés. Porque claro, yo estaba en Avilés y me parecía una ciudad muy grande. Pero es que recuerdo que Avilés es una creación del franquismo. Porque el año 40 Avilés era bastante virriosa por el número de habitantes, ¿no? Bueno, hay una relación entre el número de habitantes, perdón, de gente que se presenta voluntaria en el ejército o en milicias y el número de habitantes. No. No. Es todo claro que no es por el número de habitantes. Hay algún factor el que sea. A lo mejor vosotros decís, mira, ¿qué te digo yo? En Tineo no se alista nadie porque eso es una zona de ganadera y están todos recogiendo la hierba en el mes de julio y ni se han enterado de que ha habido alistamiento. ¿De acuerdo? Estos son datos que yo se lo voy a dejar todo esto a Manuel y a Benigno, los tendréis a vuestra disposición para que vosotros mismos los estudiéis y de, oye, ¿esto qué es lo que está pasando aquí? Yo me he tomado la molestia de sacar los datos, pero no sé explicarlos. No sé cuál es el origen. ¿Veis? Esto ya estamos hablando de porcentajes de números de habitantes de voluntarios más pequeños. Conforme bajas en el número de voluntarios que hay por concejo, lo que descubres es que hay más que se han alistado en el ejército que en milicias. Los contingentes fuertes de gente que se alista en milicias son en las ciudades importantes, en las grandes poblaciones asturianas, ¿de acuerdo? Estos son... Y después incluso... Bueno, aquí esto ya veis que son donde está apuntado uno solo. Yo la mitad de esto no sé ni dónde están, la verdad. Incluso, pues, donde no se ha listado a nadie.
Dirás, pues vaya tontería de dato. No, no es ninguna tontería de dato, porque te demuestra que solamente hay 13 concejos de Asturias donde no hay nadie en la división. Con lo cual, lo que tenemos claro es que fue un fenómeno muy importante a nivel provincial. Esto también lo tenemos constatado para toda España. En pueblecitos de Alicante, dices, pero ¿cómo va a haber un voluntario aquí? Si son 4, había un voluntario. ¿De acuerdo? Fue un fenómeno de un profundísimo impacto. ¿Entendido? Porque salió gente de prácticamente todos los municipios, en el caso vuestro, de todos los concejos. Ahora quiero echarle una ojeada al tema de los alistamientos que se producen a través del ejército. Hay una dicotomía absolutamente falsa que insiste en que los alistamientos a través de las milicias de Falange son alistamientos políticos y la gente que se alistó en unidades del ejército, pues yo qué sé, por la paga, por salir de los cuarteles, absolutamente falso. Podría estar diciendo esos ejemplos durante días. Muchos de los señores más falangistas de la División Azul se alistan en unidades militares. Hay un libro que yo creo que muchos habréis leído, de José María Sánchez Diana, Cabeza de Puente, un clásico en la literatura de la División Azul, un clásico. José María Sánchez Diana era falangista en cada uno de sus poros. Pues alistó en el cuartel donde estaba haciendo el servicio militar, ni más ni menos. Y repito, me podría explayar dando datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es que si no, al final acabo repitiendo el contenido de mis libros, y no es eso lo que quiero ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces esta región militar, donde estáis vosotros, la séptima, que tiene 2 divisiones, ¿de acuerdo? La 71 y la 72, que es la que tiene 2 regimientos aquí en Asturias, ¿vale? Después tiene las tropas del cuerpo de ejército, un regimiento de artillería, el regimiento de ingenieros, y después las unidades de servicios, grupo de sanidad, y las unidades de la región militar. Esto es el despliegue, ¿de acuerdo? Todo esto, ¿por qué? Porque normalmente en esa época aún se producía que una parte importante del contingente se quedaba en su región militar. Y queríamos detectar si esto era también así. Aquí, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos hemos encontrado. Aquí, de las unidades que están en Asturias, había el regimiento de Oviedo y el regimiento de Gijón. Fijaros qué cosa más curiosa. Todos estos cantamañanas o semitarados cantan por ahí diciendo que es que se formó el regimiento y dijo 1, 2, 3, 4, 5, tú a Rusia, 1, 2, 3, 4, 5, tú a Rusia. Tendrían que explicarnos por qué en un regimiento salen 67 y en otro 13. ¿De acuerdo? Aparte de los regimientos de guarnición, en este momento, por el tema de los subidos, había operando aún en Asturias 2 tabores de regulares. En su momento, cuando se produjo la rendición del Consejo Soberano, llegó a haber hasta 15 tabores operando, lo cual no me extraña, con las montañas que tenéis y los bosques que tenéis, hacía falta meter gente para rastrillar eso. Pero en ese momento no quedaban más que 2 tabores operando aquí en Asturias. Bueno, pues lo mismo. En un tabor se alistan 2 y en otro tabor se alistan 20. ¿Explicación de la falla? No lo sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sí que sabemos algunos ejemplos que son muy, muy significativos, ¿no? El coronel Martínez Esparza manda uno de los regimientos que se va a Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, de su regimiento hay 150 hombres. Porque él dice, me llevo a mis comandantes. Los comandantes dicen, me llevo a mis capitanes. Y los capitanes dicen, ¿quién se viene? La compañía dice, si se va el capitán, yo me voy. Entonces, y hay otros regimientos, pues, yo qué sé. El coronel tiene una tarde inspirada, da un speech allí que te cagas y se apunta a todo Dios. Y el otro da un trámite, que se ha abierto esto para apuntarse. Y estudiando el tema de los regimientos hemos descubierto cosas curiosas que yo no lo sabía. Por ejemplo,
¿Por qué hay unos regimientos que están en Aragón que no va ni Dios? ¿Y esto? Y era que ese regimiento estaban trasladando esa división de Aragón al protectorado. Y claro, estaban en pleno viaje y digo, no, aquí no hay. Más chocante aún es que regimientos que están en la zona, en la frontera con Portugal, no hay alistamientos. Pero nadie. Esto no puede ser normal. Claro, es que han dado orden, lo hemos descubierto después. Como puede haber una reacción militar inglesa a través de Portugal, a esos regimientos le he dicho, no, aquí no se alista nadie. O sea, ya lo sabíamos que, por ejemplo, en Canarias y en Baleares, la orden específica era no se hacen alistamientos. Pero, en fin, al estudiar los regimientos, a ver si descubrimos las pautas, nos vamos a encontrar con estos otros casos que no conocíamos. Y voy a deciros, la única explicación que tenemos, que encontramos, es que debe depender en gran medida de la personalidad del oficial que les va a lanzar el speech a la tropa. Y los debe haber que están súper inspirados y se apunta a todo Dios, y otros, porque nos hemos tomado la molestia también de verificar para el resto de la guarnición, para el resto de los regimientos de la región militar, ¿verdad? Y veis que las cifras son, bueno, aquí son un poquito más equilibradas, pero tienes de un regimiento que tiene 34 o 21 a uno que da 82. Luego toda esa milonga pampeada de que los ponen en formación 1, 2, 3, 4, 5 a Rusia, eso evidentemente salta a la vista que no es así, ¿verdad? Y ahora vamos al otro tema. ¿Dónde van los chicos que se alistan? Los que se alistan en unidades militares, están haciendo la mili, en cualquier parte de España, en el protectorado, curiosamente, en la tercera región militar, que es donde yo vivo, Alicante, Valencia, Castellón, había muchísimos asturianos allí haciendo servicio militar, ¿de acuerdo? Bueno, como el primer contingente tuvo una organización muy territorial, esos chicos van a donde le corresponde a su regimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de una compañía, la compañía de los alicantinos, es la cuarta del 263, eran alicantinos todios ahí. O la compañía de los murcianos, la segunda del 263. Bueno, ahora veréis que hay compañías de asturianos, ¿de acuerdo? Repito, los que se alistan en unidades del ejército van a cualquier parte de la división. Pero los que se alistan en la jefatura de milicias van básicamente todos al regimiento, al batallón que le tocó organizarse aquí, en la séptima región militar. Ese batallón se va a convertir después en el segundo batallón del 262 regimiento, ¿de acuerdo? Entonces, los que se alistan en milicias, ya lo veis, básicamente todos acaban en el regimiento 262. En algunas compañías, ¿vale? En el primer batallón alguno, tal, pero básicamente todas las cifras nos apuntan al segundo batallón del 262. Y después hay un poco un batiburrillo por todo el resto de la división, ¿verdad? Pero vamos, el batallón asturiano es el segundo batallón del 262. Cuando leáis algo de la División Azul, estaros atentos a ese batallón, porque es el batallón de los asturianos. Vamos a fijarnos en detalle, por compañías, ¿verdad? Tenemos la plana mayor, para que sea más evidente, he marcado a los asturianos en rojo. Aquí es la gente que procede del ejército, de la séptima región o de otras regiones militares. Aquí la jefatura de milicias de Asturias u otras jefaturas de milicias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay una presencia notable de asturianos en la plana de mando del batallón, pero no nada comparado con esta compañía. En la quinta compañía del 262, aquí tenéis, bueno, 90 asturianos. 90 asturianos por enraizamiento, repito, es gente que deja el dinero en Asturias, deja la dirección para la paga en Asturias. Perdóname que voy a parar un momento en esto porque este es un problema que tenemos con esta documentación. Aquí te da la pista de dónde está enraizado.
Pero las revistas de comisario no dicen nada sobre eso que en los documentos administrativos se dice de la naturaleza. No dicen cuándo nació y dónde nació. ¿Por qué os comento esto? Porque da una información interesante, pero no la total. Por ejemplo, yo siempre que pienso en divisionarios de Asturias, pienso en David Hato. David Hato yo lo leí desde jovencísimo, su libro clásico sobre la rebelión de los estudiantes, su historia del SEU, fabulosa tal. David Hato Miranda era de Campomanes. Pero David Hato Miranda en ese momento ya estaba establecido en Madrid, salista en Madrid y deja una dirección para cobro en Madrid. Y está en una compañía tan madrileña como la primera compañía del regimiento 269. ¿De acuerdo? Entonces, todos los datos que estoy dando es sobre el enraizamiento, no sobre naturaleza. Nos permite una primera aproximación, porque la gente que se alista en milicias básicamente coincide la naturaleza con el enraizamiento. ¿De acuerdo? Es una primera aproximación al estudio. Bueno, os decía que esta es una compañía más asturiana, ya lo veis, ¿verdad? Los datos altamente elocuentes. Hay una presencia más floja en la sexta compañía. En la sexta compañía, donde sin embargo nos encontramos que la manda un gran héroe divisionario asturiano, el capitán de la Riva, que este sí, no solamente es que sabemos que es asturiano, es que él en la dirección que deja es una dirección de Oviedo. Me imagino que todo el mundo conocéis al capitán de la Riva, mandaba a la compañía que estaba en cuando murió, estaban protegiendo un lugar terrible que se llamaba el Alcázar, donde las unidades se relevaban cada poco tiempo, cada 15 días, porque aquí era un puto infierno, El capitán de la Riva lo mató un morterazo, ¿de acuerdo? Daban ganas de venir aquí y contar la historia del capitán de la Riva, pero digo, voy a hacer el ridículo, porque seguro que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Es una historia realmente impresionante de toda su vida, no ya su muerte en Rusia, sino toda su vida. Uno de los grandes héroes, que esta es de las grandes satisfacciones cuando realizas un estudio de estos y rescatas la biografía de un hombre como este. ¿De acuerdo? Y en fin, pero sin embargo ya ves, no era la compañía más asturiana la que tenía. Otra compañía, bueno, esta es la séptima, aquí es donde menos, y esta es la octava, la compañía de máquinas, ya sabéis, la compañía de ametralladoras, que es también una compañía bien asturiana, muy asturiana, ¿de acuerdo? Luego, nosotros en Alicante siempre hablamos, con mucho orgullo, de la compañía de los argentinos. Vosotros tenéis el corazón partido porque tenéis dos compañías para elegir, ¿de acuerdo? Y de, no voy a estudiar porque todo esto de los de Asturias, porque esto es mucho. Voy a hacer la historia de una unidad. Pues ya sabéis, una de estas dos compañías podéis poneros a escribir la historia ya mismo, porque paisanos tenéis hasta aburridos, ¿vale? Bueno, y después está los que se alistan en el resto del ejército, ¿de acuerdo? Aquí yo esto lo subrayo porque me río mucho. Todos estos, a ver si encuentro una palabra que no sea muy ofensiva. Bueno, no, vale, vamos a dejar. Todos estos que dicen que quieren desmitificar la Isla Azul. Hay un montón de alistamientos en el ejército. Y sobre todo en Marruecos. Porque claro, Marruecos era el infierno para los soldados. Y como era el infierno para los soldados, decían, mejor en Rusia que en un cuartel en Marruecos. Bueno, ¿por qué hay tanta gente que sale de la guarnición de Marruecos? Es muy sencillo. En Marruecos la guarnición la componían 5 divisiones. Pero se reforzó con una división que bajó de Aragón y otra división que bajó de Cataluña. Luego había 7 divisiones. ¡7 divisiones! El regimiento de infantería son 21 regimientos de infantería. ¿De acuerdo? Que hay más, porque había regimientos, por ejemplo, que se llamaban regimientos de fortaleza, para proteger los puertos, en Melilla, en Ceuta. Había muchos más, ¿no? Bueno, pues asturianos, alistados en el protectorado, en las unidades del protectorado, pues tenemos a 92. Por allí, por lo visto, se les forzaba. Podéis ver que en cualquiera de estas otras sitios donde solamente hay 2 divisiones o una división,
según los datos, se están forzando más. ¿De acuerdo? Estas son de estas cifras que te distraes mucho cuando lo ves. Dices, aquí hay 7 divisiones y salen 92, y aquí que hay 2 divisiones salen 61. Cantamañanas. ¿De qué estás hablando, verdad? Esto es la típica historia esa de que dato mata relato, ¿verdad? Te distraes mucho haciendo estos. Bueno, sí, salen muchos de protectorado, porque hay muchas guarniciones en el protectorado. Ni más, ni menos. Y ya está. No tiene más. ¿Y dónde van a pasar a parar estos chicos que tienen enraizamiento en Asturias? Y que, claro, como en cada región militar se están movilizando X unidades, ellos llevan a parar por toda la división. Esta es la parte que es un poquito, lo reconozco, descorazonadora para el historiador, porque dicen, coño, me voy a centrar en el 2.º batallón y ahí lo tengo todo controlado. Pero es que, claro, estos otros van a parar a por toda la división. ¿En el regimiento 262? Pues sí, tenemos la mayoría, en el 90. En el 263, ¿veis lo que os decía? El 263 es el que se recluta en el Reino de Valencia. Había muchísimos asturianos haciendo el 1000 allí. En el 269, en artillería, en transportes, en transmisiones. Decía, madre mía, Carlos, tengo que mirar toda la división. Pues sí. Te toca. El señor que tabulea los datos ya lo ha hecho, Luego también alguien más de Asturias podría lanzarse a la piscina y hacerlo, ¿verdad? Vais a encontrar asturianos por todas partes. Bueno, no hay un libro tan maravilloso como los que hemos visto antes sobre la División Azul en Asturias, pero hay un gran libro sobre los asturianos. Este hombre, no sé si conocéis este libro, Solo muere el olvidado. Es la historia del 2.º batallón del 262. ¿De acuerdo? José Manuel Estévez Palleras. Un libro, me da una envidia tremenda. No sé, tengo que confesarlo. Es que el tío escribe bien, coño. Escribe admirablemente bien. Porque esto que es una historia donde te cuenta, perdón por la redundancia, te cuenta la historia de 1000 hombres y tú te lo lees como si fuera novela. Hay que ser un genio. ¿Por qué escribió este libro? Porque lo mandó el batallón segundo de 262, lo mandó su abuelo. Y su abuelo murió como consecuencia de las de las heridas en la batalla de Krasnivor. ¿De acuerdo? Entonces él siempre ha tenido esa deuda con su abuelo y dijo, voy a escribir la historia de mi abuelo. Y cuando se puso a ello, dijo, pero qué tontería estoy haciendo. Si lo que hizo mi abuelo importante es por los hombres que mandaba. Y por eso se lanzó a la piscina de escribir la historia del batallón que mandó su abuelo. Tiene este otro libro, que también son personajes de ese batallón, pero son más personalizado. Son 21 historias, los más interesantes, ¿no? Pero este otro, si no lo tenéis, os lo recomiendo vivamente, porque salen un montón de asturianos. De hecho, tengo una gran amistad con este hombre y dice, mira, Carlos, para que veas, por ejemplo, el trabajo que hizo, ¿no? Dice, mira, te voy a mandar, me mandó varios listados, estos son solamente 2 o 3 listados, los que he puesto aquí. Listados que él tiene de asturianos en ese batallón. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la unidad, sabéis que las compañías, ya lo hemos visto, 5, 6, 7 y 8, o la plana mayor. Su graduación, apellidos, nombre, si son del contingente inicial o llegan en algún batallón de marcha, cuándo regresan, de dónde son. Esto, atentos, esto ya es que él se ha mirado esos expedientes. Y ha visto de dónde son esta gente, dónde se alistaron y las incidencias más importantes. Porque después, para narrar esta historia, él se decía, bueno, ¿cómo hablo de estos 5 personajes? Joder, voy a hablar de estos 5 personajes porque vuelven en el mismo batallón. Y enlaza, salió de tal batallón, donde venían tal. O gente que murió en la misma acción. O gente que, lo que sea. Entonces, estas tablas le permitían, digamos, buscar los nexos para... Y ya digo, fijaros si tiene... Estos son solamente dos de las tablas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no solamente están las tablas.
sino de que de algunos encuentra la forma de documentarse más y hace unas fichas muy interesantes. Por ejemplo, de este teniente de milicias. Fijaros toda la documentación, toda la información que he ido obteniendo sobre él. Anota siempre de dónde la ha sacado, casi siempre. Este es del Archivo General Militar de Ávila, en la caja tal, en esta caja y en esta caja. No es que te digas, no que os penséis que llegas a Ávila y dices, dame la información del teniente tal. No, no. Tienes que bucear, volverte loco de una caja en otra caja. Uy, esto es así. ¿Vale? Y afortunadamente, al ser un oficial, sabéis que las hojas de servicio están en el Archivo General Militar de Segovia. Más información, ¿de acuerdo? Él va construyéndose una ficha de cada uno de los personajes. Este creo que está por aquí su hijo. En este caso, un cabo, José Arbesu, los datos que él ha obtenido, donde está la documentación de Ávila. Pero en el caso de Arbesu, aparece citado, se ha machacado toda la bibliografía, ¿de acuerdo? Y se ha machacado la prensa. Esto es lo que apareció, una entrevista que le hacían a cabo Arbesu en... Fijaros, cuando tú lees el libro, dices, ay, pues me ha gustado el libro este. Años de trabajo. Es increíble. ¿Ves? Más, no todo el mundo tiene tanta información, claro, pero bueno. La metodología es esa. Buscar. Bueno, y hasta ahora estamos hablando del contingente inicial. ¿Qué pasa? Porque resulta que del contingente inicial salió una serie de personas, 18.000. Pero por la división pasaron 45.000. Luego resulta que hubo más gente en la división que salió con los batallones en marcha que los del contingente inicial. Problema para el estudio de la gente de los batallones en marcha. Hay 6 batallones cuya documentación no hemos encontrado aún. Los 4 primeros, del 1 al 4, que salieron entre enero y marzo del 42, y 2 de los batallones del año 43. Son estos batallones que pongo aquí sin datos. Por otra parte, en estos batallones nos encontramos con que de algunos tenemos la revista de comisario y de otros tenemos el listado que hace de ese batallón la primera sección del Estado Mayor. La primera sección es la de personal y a ella la que le interesa son otro tipo de datos y pone lo que se llama la naturaleza, dónde nace y su edad, ¿de acuerdo? Entonces, es una información desigual. Eso nos tiene un poquito parados a la hora de analizar toda esta documentación. ¿Por qué? Porque sabemos que es incompleta, hay batallones que no sabemos nada, y es desigual. Aún nos toca profundizar aún más ahí, pero sí que hasta ese momento, hasta el día de hoy, por ejemplo, sí que tenemos sacado por milicias gente que va en cada batallón. Y yo he sacado aquí los que van de Asturias. ¿De acuerdo? Estas cifras son gente que se alista en las jefaturas de milicias de Asturias por el número de batallón. 3, 4, 26, 10. Entonces, coño, ¿cómo hay tan poco aquí? Si ha habido esa explosión en julio-agosto. Coño, justamente por eso. Porque en julio-agosto ya salió una puñada de gente. Es muy curioso. Por eso decía que todo esto es interesante cuando comparas. ¿Qué población diríais que tenía la provincia de Jaén el año 40? ¿Mucha o poca? Ahora ya es casi España vaciada. Tiene muchísima población. Muchísima población. 700.000 habitantes. No es extraño porque el trabajo allí era de mucha mano de obra. 700.000 habitantes. No lo vais a creer. ¿Sabéis cuánta gente se alista por... Está en Grafenberg, alistada por milicias en
de Jaén el año 41. 40. Digo. Claro, entonces, ¿qué ocurre si tú te ves las revistas de comisario de estos batallones? Hay un puñado, loco, de gente de Jaén. Claro, esto es la gente que se apuntó y no encontró plaza. Ahora dice, oye, venid que ya tenéis plaza. Entonces, dices, joder, qué bajón en Asturias, macho, con lo que había. Claro, si es que se ha ido todo Dios. Entonces, ahora dejan hueco a otras provincias. Es curioso porque ya te digo, como esto fue por enchufe, provincias como Sevilla, 600, provincias como Almería, hombre, tiene menos población, pero es que más 50. Y ahora tú te vas a los batallones en marcha y hay un montón de gente de Almería, los que no han encontrado plaza, ¿de acuerdo? El contingente va subiendo conforme pasan los batallones. ¿Lo veis? Y diréis, y esta explicación es muy sencillo. Son los chicos del Frente de Juventudes que alcanzan la edad militar y quieran poder presentarse cuando antes no podían. ¿De acuerdo? Total, nos da para alistados en la jefatura de milicias que dan una dirección en Asturias. ¿De acuerdo? 241 para el año 42, con esta salvedad de que hay 4 batallones de los que no sabemos y de los batallones que salen en el año 43, con la salvedad de que hay 2 que no sabemos, 107. Esto es un fenómeno que se dio en toda España. En julio-agosto del 41 aquello fue una explosión, una auténtica explosión. Si queréis, no hay que tener miedo a las palabras, si queréis podéis hablar hasta una histeria. Después, claro, llega la batalla de Moscú, llega la entrada de Estados Unidos en la guerra, llega Stalingrado. Hombre, lógico, el avistamiento disminuye. ¡Ah, lo ves, lo ves! Atentos, está perfectamente estudiado. Siempre sobró gente en relación a las plazas que se ofertaban. En julio del 41 fue 1 de cada 10 de los que se alistaban. En el 43 fue 1 de cada 3. Había mucha menos gente, sobraba gente aún. Y eso que la guerra iba como estaba yendo, que eso no lo podemos ignorar. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da unos datos. Estas tablas que estáis viendo nos dan unos datos. Esperad que lo tengo aquí. Porque yo no sé para qué escribo las conferencias, si después no las leo. Bueno, los datos que quería leeros. Mirad, fehacientemente, es que de esta gente os puedo dar el nombre y apellido. Alistados en milicias, que tenemos la documentación. Tenemos los 436 alistados en jefaturas de milicias de Oviedo con residencia en Oviedo, en Asturias, del año 41. El año 42 ya hay 241. Yo no creo que sea una especulación grande por mi parte añadirle 10 más de esos 4 batallones que no tenemos documentación. Y en el 43 hay 107. Pero como si veis las cifras, aquí son las cifras más importantes que las que tenemos aquí, yo me atrevo a suponer que no es ningún disparate que puedan faltar los 30 más. ¿De acuerdo? Esto significaría que, con seguridad, hay 784 personas alistadas en jefaturas de milicias de Asturias, que dan una dirección en Asturias y que van a Rusia. Y muy verosímilmente, con esos cálculos de aproximación, pues yo pondría unos 820. ¿De acuerdo? Si añadimos los datos de los que sabemos que se alistan en el año 41 en el ejército, más los que, esos datos aún están por tabular, ¿eh? Los que podemos estimar que se alistan en unidades del ejército en total, a mí la cifra que me da, y repito, Carlos, que te ha dado un punto genial esta tarde, datos y cifras, aquí tenéis todas las que queráis. Me da que son unos 1.500 los paisanos vuestros, como mínimo, que pasan por la División Azul. Cifra mínima, 1.500. Fijaros si hay tema ahí para trabajar y materia bonita para sacar a la luz. Lo que no tenemos son demasiados testimonios.
A la hora de los libros, a mí me ha venido a la cabeza tres. Este que es un libro que no sé si conocéis, de Alfredo José Manuel Castañón de la Peña. Diario de una aventura, con la edición azul. Se alistó en milicias, en Ceuta. Este estuvo en el tercer batallón del 269. ¿De acuerdo? A mí este libro, os lo confieso, me emociona. ¿Por qué? Porque es un tío que se convirtió en tan antifranquista que se fue de España a Venezuela y tuvo bastante éxito en los negocios y en la literatura. Juró que no volvería a España mientras viviera Franco. ¿Vale? Y lo hizo. En el 91 publica este libro. ¿Qué habría hecho cualquiera que no tuviera cierta elegancia moral? No, yo me fui allí a la fuerza, porque era una familia muy de izquierdas. Alistado por la valla de pasada familia, no, te lo dice, no. Yo era el más falangista de toda la división. Dice, ahora tengo otras ideas. Por ese sentido me llama la atención, porque hay que tener esa elegancia. Si yo, ahora ya no tengo ninguna de esas ideas, pero yo me fui a Rusia con todas estas ideas. Entonces, me pareció un libro que a mí me gustó mucho, me parece muy elegante. Esta es otra cosa curiosísimo. Mucha gente piensa que el autor, Adro Xavier, es la biografía suya. Adro Xavier era un jesuita, ¿cómo se llamaba de nombre? No se llamaba Adro Xavier. Este es su alias literario. Este era el pater de la Hermandad de la División Azul de Cataluña. Entonces, mucha gente piensa que es su historia. Yo le escribí, oye, Adro, dice, no, tío, es José Manuel Zapico, Joaquín Montero Zapico, que era asturiano. Entonces, ¿por qué se llama la historia de 4 guerras? 34, 36, 41 y 76. ¿De acuerdo? Está escrito en clave literaria, pero lo ves que esa es la historia de este hombre. Y además, él pone, es la historia de JMC. Y yo le pregunté, ¿y quién es JMC? Claro, después averigüé que Joaquín Montero Zapica se alista en el texto escrito, decía, tú lo ves en la revista Comisario y no te sale por ninguna parte que es asturiano. Se alista en Barcelona y deja una dirección de Barcelona. Y es asturiano. Es curioso porque al final del libro, cuando vuelve a Rusia, cuenta cómo se amparan, el batallón se disloca en Burgos, tal, cómo llega a Oviedo y de Oviedo llega a Gijón y dice, como no había avisado, no me espera nadie. O sea, este libro que mucha gente piensa que es una novela, es una historia real, y que mucha gente no sabe que es de un asturiano, es de un asturiano. ¿De acuerdo? Y este es otra historia realmente divertida. Esta es la historia del soldado Rafael Roquer Aval, deformada hasta extremos inconcebibles por el sinvergüenza de su hijo. La vez anterior que me invitaron aquí a Asturias fue a Gijón y, bueno, estuvo muy bien aquella conferencia, yo me lo pasé estupendísimamente y me intrigaba todo el rato que estaba hablando que había un señor sentado en una silla de ruedas fuera del público. Y yo, joder, tengo poder de convocatoria, joder. hasta los pobres ancianitos en silla de ruedas vienen a verme. Y cuando terminó, que quiere saludarte, era un veterano de la quinta compañía del 262, ¿no? Cuando te dicen quinta compañía del 262, y como yo había estado hablando de la batalla de Krasnivor, dije, este tío ha venido porque es un veterano de la batalla de Krasnivor. Y le dije, ¿usted estaba con el capitán Palacio? Y dice, no, yo estaba desde antes, ¿no? Bueno, es de una familia roja, no, lo siguiente. Muy de izquierdas. Pero este era falangista. ¿Qué hace el sinvergüenza de su hijo? Se inventa toda la historia como le da la gana. Y la deforma hasta extremos inconcebibles. Tan ridícula, por ejemplo, claro. Detalles que con primero de División Azul lo sabes, ¿no? El tío dice que salen andando desde Alemania hasta el frente. Tío, léete la Wikipedia, gilipollas, por lo menos, para empezar, ¿no? Otros detalles que cualquiera de los ya estudiosos saben enseguida. Dicen, tío, mientes como respiras. ¿No? Porque entonces, claro, detectan que es un peligroso antifascista infiltrado y mandan a detenerlo ¿a quién? A la Gestapo. Cuando, ¿sabe? Cualquiera que sabe Visión Azul sabe que no podían los alemanes detener a un español bajo ningún concepto. Bueno,
Un disparate. Total, que el tío, como sigue siendo una familia muy izquierda, dijo, voy a ver cómo explico al resto de la humanidad que mi padre estuvo en Isla Azul. Es un caso vergonzoso de manipulación. Porque el tío estaba bien orgulloso de haber estado en la División Azul. Y allí estaba el tío a escuchar mi conferencia. Y el sinvergüenza de su hijo ha falsificado toda la historia. Cosa que, por desgracia, no es rara. ¿De acuerdo? Y es curioso que no haya más testimonios debajo de él, porque francamente os va a sorprender, pero la hermandad de la División Azul de Oviedo era la envidia de todas las hermandades de España. Todo el mundo sabía que el local de la hermandad de Oviedo, donde había hasta un restaurante, se podía comer allí. Ir a comer al restaurante. Tenía un museo que era la envidia de todo el mundo. ¡Oh, está en Oviedo! ¿Has visto el museo? ¡Uh! ¿No? Estupendo. Estas son imágenes sacadas de una revista, La Actualidad Española. Si esto salía, ¡oh! Impresionante. Pero era una hermandad muy famosa por su activismo. Organizó, por ejemplo, ya con la transición, este Congreso de las Hermandades, que sacaba su publicación, cada año sacaba un número para octubre, donde se hacían estos actos. Ramón Fernández Opeña, por ejemplo, los testimonios que yo tengo de él, de gente que estaba en Rusia, lo pone maravillosamente. Es el típico tío, era un activista falangista muy importante, de los que ya en las marchas el tío, cuando a otro se le caía, que no podía aguantar más, yo te cojo el fusil, venga, apóyate. Muy bien, todo lo que he oído yo de este hombre. Bueno, y muy presente en todos los actos de divisionarios. Por ejemplo, es un acto que el otro día me mandó un lote de fotos. Y es un acto en Zamora, de todas las hermandades de toda esta parte de España. Básicamente de la gente que había estado en el regimiento 222. No sé si se ve muy bien aquí, pero este banderín, aquí las letras que se ven son G-I. Cojones, esto es Gijón, fijo, ese banderín es de Gijón, con total seguridad. O sea, que ya te digo, me da una rabia tremenda que habiendo tenido una hermandad tan chula como la que tenía Asturias, por publicaciones, por ejemplo, como la revista Hermandad, se llamaba así, que sacaba la Hermandad de Barcelona, venía noticias de todas las hermandades y te ponía Asturias y te daba una relación, atentos, de hermandades locales. Dices, tío, pero si tienen organización en 12 poblaciones de Asturias. Impresionante. Bueno. Y me gustaría mucho que alguien se lanzara a hacer esto, y así podríais homenajear para mí es el asturiano más importante de Aviso. Más que nada porque era muy amigo mío. Era militar, era maestro armero, estuvo destinado en el 3er Batallón del 223, estuvo toda la vida vinculado a las unidades de operaciones especiales, primero en Jaca y después en Alicante, que fue donde finalmente se estableció. Tenía una casa de campo, un huerto ahí, unas vides, un sitio que se llama el Palomaret, un sitio para la anti-Asturias, árido como el desierto, como se llama, el pueblo se llama Agós, y con toda seguridad es el pueblo más feo de España, no lo puedo asegurar. Bueno, pues él tenía allí un huerto precioso, ¿no? Y yo siempre digo a mis hijos, bueno, las noches de invierno, al amor de la luz, contando historias. Esto es lo que hacía el bueno de mi amigo. Íbamos a su casa y nos entretenía allí contándonos historias de Rusia interesantísimas. Y pasamos la tarde tan ricamente allí al amor de la lumbre. Nicolás Sánchez Velasco. Si os fijáis, las condecoraciones que lleva demuestran que es veterano de la Guerra de España, ¿vale? La había hecho. Pero aquí hay un pequeño detalle muy elocuente, ¿verdad? Es el símbolo del SEU. Había sido militante falangista del SEU. Va a Rusia como maestro armero y esta foto, tengo que hacerlo, coño, tengo que hacerlo. Me ha permitido a mí vacilar mucho porque esta es la única foto de un español con un MG-42. ¿Por qué? Porque solamente se le dieron los MG-42 a su batallón y al grupo de exploración. Y él la estuvo manejando para evaluarla.
Decía, Carlos, esto, bueno, si habéis disparado alguna un MG42, sabéis a qué me refiero. Eso es una cosa que... ¿No? Entonces, me dio esa foto. Como no había ninguna foto en España de un soldado, toda esta foto me la han puesto en 50.000 sitios más, pero que conste que salió de mi archivo, me la dio Nicolás. Y también es muy famoso porque diseñó el emblema de operaciones especiales. Si tenéis en mente, el emblema de operaciones especiales es atípico, totalmente atípico en el panorama iconográfico de los emblemas españoles. Es ovalado, y tiene hojas de roble, en vez de lo típico de hojas de laurel, hojas de palma. Claro, ¿de dónde sacó Nicolás eso? Del Infantería Sturmabteilung, el emblema de asalto de infantería que él lo tenía concedido. Dijo, pues esto, pues lo hago aquí y pongo el machete español y ya está. Y quedó tan chulo, ¿no? Luego tiene un pequeño lugar en la historia de la División Azul, por haber manejado la MG42, y tiene un pequeño lugar en la historia de nuestro ejército como diseñador del emblema de operaciones especiales. Pero sobre todo tiene un gran lugar en el corazón de todos los que los conocimos, porque era un gran asturiano, un gran divisionario, un gran falangista, un gran militar, y nada me gustaría más que alguno de los que están aquí presentes se lanzara a escribir esta historia de los asturianos y entre todos pudiéramos rendirle homenaje. Bueno, yo ya he terminado. Lo único que no sé si os ha gustado, mucho o poco. Lo que no va a poder decir nadie es que Carlos se ha preparado la conferencia con inteligencia artificial. ¿Eso? ¿A que no? Bueno, pues yo ya, preguntas. Las preguntas que sean fáciles. Sí, sobre Nicolás. ¿Es cierta la anécdota de que como armero recortó el muelle de la MG y los alemanes lo querían detener por sabotear y lo que hizo fue mejorar el rendimiento de la neutralidad? Sí, ¿Es cierta? sí. Sí, es cierta. Bueno, pues es una cosa que leí hace Sí. mucho y No, la leí, no la conté yo en un libro. Bueno, ya, pero que yo la leí a lo mejor Sí. No, después la historia ha tenido mucho recorrido. Sí, efectivamente. Él lo hizo intuitivamente. Él recortó los de estos y vio que le funcionaba mejor. Y entonces el jefe del batallón le dijo, pues corta todos. Solo el Rosselló. Es que estaba en un momento muy jodido, porque él estaba en Nikitkino, que esos combates fueron tremendos. Siempre hablamos de Posad, pero los combates de Nikitkino fueron una caña. Entonces dijo, digo, se están estropeando un montón. Y el comandante de Rosselló dijo, corta. Pero todo el armamento que tenía División Azul era propiedad alemana. Entonces, en la plana mayor de enlace alemana, lo que más había era mandos de Waffengerate, de armamentos y equipos, para revisar el equipo. Y entonces, cuando vio aquello, ¡ah! ¡Que han cortado! ¡Sabotaje! ¡Esto es un rojo infiltrado! ¡Que lo fusilen! Y dijo el jefe, una mierda. Lo que hizo fue condecorarle. Así es que tiene tenía la Raboten, la del mérito, el mérito con espadas, es la que tenía. Por eso, sí. Pero vamos, que en cuanto lo conocí a fondo, era un tío con mucha imaginación. Digo. Era, aparte de su trabajo militar, era joyero. Era joyero. Tenía joyería abierta aquí en Asturias, no sé si, creo que en Oviedo. Tío, un manitas total, ¿no? Un gran tío, de verdad. Bueno, una mención en la escuadrilla azul. No sé, Carbanellas de Villaviciosa debió ser su último caído. Sí. Hay alguna foto suya, era un calvo prematuro, muy comediante, una vez que estaba vestido de cura en una fiesta o algo, y bueno, algún sobrino. Pero seguramente, en términos relativos, es poco, pero Escuadrilla Azul merece también una mención. Por supuesto. Si habéis observado, yo no he contado nada de la historia de Azul. Lo que os he contado es que es muy importante que la hagamos. Eso es lo que yo quería transmitir aquí. No os he dicho la historia, montones de divisionarios, falangistas que no he dicho ni una, o asturianos que no he dicho ni una sola palabra. Yo lo que quería es que seáis conscientes de la importancia del tema y de que esto merece
no tengo ganas ni tiempo para hacer un trabajo, digamos, definitivo. Bueno, pues chico, lo que puedas. Lo que se pueda, ¿entiendes? Lo que no podemos es... ¿Por qué no se puede? Mirar, no figuro entre las personas más adictas a Internet, pero de vez en cuando navego por ahí para ver qué cosas se están haciendo, ¿no? Y me encuentro con que hay una página web sobre asturianos bajo la bandera americana. Y tienen localizados ya a 400 asturianos, dicen ellos, no lo sé. Bueno, tú lees esa página web y los asturianos ganaron la Segunda Guerra Mundial. La chorrada es inmensa, porque si hubo 400 asturianos bajo bandera americana, pues no lo sé, la cifra igual es cierta, pero cuando tú preguntas a las autoridades norteamericanas por ascendencia de sus ciudadanos, el grupo más grande por ascendencia norteamericano son los descendientes de alemanes. Había centenares de miles, millones de soldados americanos que eran descendientes de alemanes, generales incluidos. Entonces, ¿a quién se le ocurre decir los alemanes que vencieron a Hitler? No es chorrada, no es un asturiano, es un descendiente de asturianos, es un emigrante de asturianos, es un soldado norteamericano. Punto, pelota. Es un norteamericano de ascendencia asturiana. Pero chico, tú te ves Asturias en la Segunda Guerra Mundial y resulta que ahora te la van a contar con los asturianos que estaban, los descendientes de asturianos que estaban en... pues claro, lógicamente, se reclutaba a todo el mundo. Había muchos más descendientes de alemanes o de italianos. Claro, pero es que es lo que va a ocurrir. Si no hacemos este trabajo que os estoy proponiendo que hay que hacer, es lo que va a ocurrir. Y van a poner Asturias, Segunda Guerra Mundial, y te van a salir estos tíos. Que para empezar, ni siquiera los puedes catalogar como asturianos. Porque tú eres lo que ponga en tu pasaporte. Punto pelota. Aprovechando sus profundos conocimientos sobre la situación y alargándonos un poco el tema, yo es que leí yo soy lego en la División Azul, pero leí hace poco, que Agustín Muñoz Grandes había intentado algo contra Franco y Franco le había pegado una patada en el culo hacia arriba, subiéndolo a capitán general y mandándolo a una vía muerta para que yo tuviese mando directo. ¿Qué hay de verdad? Bueno, eso es una historia un poquito rocambolesca. Mira, de un tiempo para acá en España no hay otra obsesión más que criticar a Franco. Da lo mismo de lo que hables, tienes que criticar a Franco, ¿no? No, mira, lo que sí que es cierto es que Muñoz Grandes estaba lanzado como una moto, ¿no? Estaba como una moto. Y estaba comprometiendo un poco la política general del gobierno en respecto al tema de la neutralidad, ¿no? Entonces, dijo, vente para España, vente para España. Que los alemanes quisieron aprovechar su regreso a España para ver si presionaba más o algo, pero mira, él en cuanto llegó aquí a España, y Franco se lo explicó, se le pasó, no. Y después, ¿para qué vamos a exagerar? Toda su vida fue el más estrecho colaborador de Franco. Es el único señor que ha sido, junto a Carrero Blanco, presidente del gobierno de España, siendo el presidente, jefe del Estado, Francisco Franco, ¿de acuerdo? Era de su todo. Hay un momento en que él está en Rusia, claro, está viendo pues, que están muriendo sus soldados, ¿no? Y le da mucha rabia que en España sectores más anglofílicos están cogiendo peso, ¿no? Entonces él se cabrea mucho porque él está diciendo, coño, están aquí muriendo mis soldados, coño. Pero tanto como toda esa historia que se ha magnificado, no hay para tanto, ¿eh? Hay un señor que ahora ha publicado un libro sobre la hoja de campaña y la edición azul y dice, no, aquí si te fijas en este artículo se descubre que hay unos brotes ya de antifranquismo. Digo, pero vamos a ver, si el año 41, 42, 43, 44, los más franquistas de España eran los falangistas. Lo que tenían pánico es que a Franco lo quitaran los generales monárquicos. Los franquistas, los más franquistas de España eran los falangistas. Digo,
¿Cómo puedes descubrir? Sí que hay una crítica en ese sentido, hay artículos que se nota que hay una crítica a ciertas familias del régimen. Pero a Franco, no. Pero es que ahora todo, si tú dices, si tú escribes un libro artículo y no pones algo en contra de Franco, es como si no aparecieras en la foto. Es ridículo, es ridículo. No hubo para tanto, ¿eh? No hubo para tanto. Y Franco siempre tuvo muchísima estima a Muñoz Grandes y mutuo, ¿eh? Porque ya te digo, hay dos personas a las cuales Franco llega a nombrar como jefe de gobierno. Muñoz Grandes y Carlos Blanco. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues nada, espero no haberos... Antes de nada vamos a darte unos pequeños obsequios con nuestro agradecimiento porque has venido desde Alicante Sí. hasta Asturias, que ya tocaba. Que ya tocaba.